Y desde el otro lado del teléfono tenemos a un señor, un compañero, que se llama Tato 30, que nos va a hablar de... ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo te va? Bien. Vamos a Silvio y a los oyentes, desde luego. Mira, andaba dubitativo, pero me pareció que sería interesante, ya que el otro día hicimos la columna por medio, hicimos lo del 25 de mayo, como eso fue hace 3 días. Me gustaría trabajar sobre lo que pasó después del 25 de mayo, pero no como un dato meramente anecdótico, sino básicamente un poco la idea general es que así como, esto de una perspectiva muy particular, en todos estos 200 años nos robaron la historia, también nos robaron la revolución. Y si querés, yo empezaría, por ejemplo, hay una frase o un libro de un gran historiador francés, Lucien Febvre. El libro se llamaba Combate por la historia. Y sí, la historia como herramienta fundamental de la construcción de la memoria colectiva o de una memoria colectiva es un territorio en disputa, es un campo de combate, un campo de combate ideológico, donde se disputa algo que en la sociología enseña desde hace mucho, pero que hoy está de moda, que es la creación de sentido, que comúnmente se lo llama sentido común, que según inclusive la misma sociología es el peor de los sentidos. Y voy a comenzar sin eufemismo con, así como nos robaron la historia, también a lo largo de estos 200 años, nos robaron una revolución. Hace 3 días celebramos en este aislamiento social y obligatorio ese 25 de mayo. Y en cuadros, afiches fundamentalmente escolares, en pinturas, se representan los próceres. Pero ojo, no fueron revolucionarios, son próceres. Allí están Moreno, Castelli, Monteagudo y los mismísimos Belgrano y San Martín. Y aquí vale que nos hagamos en principio una pregunta. ¿Qué fue de la vida después de ese 25 de mayo y cómo finalizaron las mismas estos revolucionarios? Vayamos por parte. Mariano Moreno. Moreno en alta mar, seguramente asesinado a menos de un año del brote revolucionario. Juan José Castelli, enviado al ejército del norte totalmente diezmado para enfrentar a un ejército realista tremendamente superior y que es vencido en la batalla de Huaqui en junio del 11. A partir de ello, ya casi nada quedaba de la Junta Revolucionaria. Y ya comenzaba a operar, y no ahorro adjetivación, la más que oscura figura de Bernardino Rivadavia, representante claro del poder económico del puerto de Buenos Aires, a través de un nuevo gobierno, el primer triunvirato. Ese primer triunvirato, controlado por Rivadavia, juzga y encarcela a Castelli. Juicio que no lo logra finalizar y que en confinamiento muere en octubre del 12 por un cáncer de lengua. Cáncer de lengua, la cual le es extirpada. O sea, la llamada voz de la revolución se queda sin voz. Y valen 2 textos que son premonitorios que el patriota escribe en cautiverio. Decía Castelli, o escribía Castelli, los que sirven a la patria deben considerarse felices si antes de elevarles estatua no les levantan calabozos. Y la más lapidaria, y esto lo hace poco antes de morir, si ves al futuro, dile que no venga. En cuanto a Monteagudo, él mismo es asesinado en Lima, Perú, cuando acompañaba al general San Martín en su campaña libertadora. Una muerte teñida de sospechas, que ni siquiera ni el mismo San Martín ni Bolívar lograron elucidar. Finalmente, don Manuel Belgrano, ahora en este año de los 100 años de su muerte, los 200 años de su muerte, cuestionado por el mismo Rivadavia. Rivadavia lo cuestiona por la creación de la bandera, y también enviado, más como castigo que como reconocimiento, para hacerse cargo, como Castelli, del aún más diezmado ejército del norte. Un dato sencillito, para no llenarlo de cifras a los oyentes y a las oyentes. De los 1.500 soldados sobrevivientes de ese ejército, 500, una tercera parte, estaban heridos o enfermos.
y solo contaban con 600 fusiles y 25 cartuchos para cada uno de ellos. Después de haber logrado esa gesta popular del éxodo jujeño, apoyado por toda la población lugareña, menos y desde luego por las aristocracias, y de haber vencido en la batalla de Salta y Tucumán, las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma le valdrán también una nueva condena y juzgamiento de parte de los jerarcas del puerto de Buenos Aires. La revolución había sido derrotada. Solo la presencia política y estratégica de San Martín logrará en parte frenar el algo, el accionar contrarrevolucionario, no de los españoles, el accionar contrarrevolucionario del puerto de Buenos Aires. En un poco sutil golpe de Estado, San Martín descabeza el primer triunvirato y conforma bajo presión un nuevo triunvirato más afín a lo poco que quedaba de los ideales revolucionarios. Será la presión de San Martín la que obligará de alguna manera a declarar la independencia. Pero la élite del puerto no tardará en pasarle facturas al general. La conspiración de su acérrimo enemigo, Rivadavia, lo dejará absolutamente solo en su campaña al Perú. Y a su vuelta será amenazado de muerte si pisa Buenos Aires. ¿Se escuchó bien? Rivadavia amenaza de muerte a San Martín si vuelve a Buenos Aires. De allí que se comprende el exilio de San Martín a Francia. La revolución había sido derrotada nuevamente, y no desde afuera, sino desde adentro. De allí se va a desarrollar ese proyecto de país que ninguno de los patriotas había pensado. Un país pensado para ser dominado y controlado por la élite política y económica del puerto de Buenos Aires, y en donde el federalismo será un eufemismo. Ya vendrá después las luchas internas, el literal exterminio de los caudillos provinciales, que ya había comenzado con el asesinato de Martín Miguel de Güemes en Salta, en lo que no poco tuvo que ver la oligarquía salteña. Nuevamente, no los españoles, la oligarquía salteña. Conceptualmente se puede expresar que la historia nunca se repite, que la historia es todo un devenir constante, pero hay algunos elementos que permanecen. Por ejemplo, algunos nombres que seguimos viendo en la portada de no pocos periódicos o medios de comunicación hegemónicos y que vienen de aquellos lejanos tiempos, como los Martínez de Hoz, los Quintana, los Blanco Villera, los Anchorena y los Álzaga. Castelli, en su lecho de muerte, había escrito: si ves al futuro, dile que no venga. Aquel futuro llegó y fue el intuido por el patriota. No hay duda de que estos pueden ser momentos para realizar cambios profundos. Yo diría que es el momento obligatorio para realizar cambios profundos. Esa élite del puerto de Buenos Aires sigue funcionando y sigue rigiendo desde cómodos sillones o desde cómodos aislamientos el destino de la patria. Esos cambios profundos, creo nuevamente, dependerá de cada una y uno de nosotras y nosotros. Y que de una vez por todas la historia, como construcción colectiva de sentido, no la escriban nuevamente los que siempre ganaron, como decía esa canción de Vito Nevia. Si la historia la escriben los que ganan, es que decir que hay una otra historia. Y de una vez y para siempre, esa historia y esa construcción colectiva de la memoria la escriba el pueblo argentino en su conjunto, fundamentalmente sus sectores populares más marginados, más pobres y más olvidados. Es escalofriante la coherencia, la consecuencia que tiene la oligarquía, el poder en Argentina, ¿no? Sí, con un problema que nosotros ya lo habíamos mencionado en su momento. Aquella oligarquía que va construyendo un país macrocefálico, creo que el presidente de la Nación lo había expresado en algún momento, de un puerto y de una ciudad de Buenos Aires
que controla y domina y subsume al resto, fue creado por una oligarquía ilustrada. ¿Qué quiere decir esto? Acordando o no con ese proyecto de país, desde luego que yo no acuerdo, se hacía en base a una oligarquía inteligente. Esta no lo es así. Esta es una oligarquía tremendamente huérfana de ideas, con una capacidad intelectual misérrima y con una calidad de ética mucho peor. Con lo cual, eso, en esta cuestión de los cambios y permanencias en la historia, esto es lo que permanece. El control oligárquico desde el puerto de Buenos Aires sobre el resto de la República. Sí, a mí siempre me ha preocupado esa coherencia y esa consecuencia que tienen. Una coherencia que muy pocas instituciones tienen, instituciones no solamente nacionales, sino a nivel mundial me estoy refiriendo. Porque el comportamiento que tuvieron desde antes de 1810, y bueno, lo que vos estás describiendo a partir del 25 de mayo de 1810, es muy, muy, muy grande la coherencia y la consecuencia que tiene. Yo no estoy calificándola si es buena, si es para nuestra patria y para nuestro pueblo, si es regular o si es mala. Simplemente digo, y los hechos históricos lo ratifican, que tiene una tremenda coherencia. Por lo tanto, la partida de ajedrez que hay que jugar contra una fuerza de semejantes características, de semejante calidad, y requiere estudiar mucho. Mira, ¿sabés qué, Silvio? La cuestión que yo no quiero hacer un reduccionismo, no me gusta hacer reduccionismo, todos estos son temas que llevarían mucho debate. Pero una cosa es discutir ideas o acordar ideas, que es muy difícil, porque implica un debate muy profundo y muy serio, a llegar a acuerdos de negocios. Acuerdos de negocios, que es lo que hace esta oligarquía, y en este momento, hoy aquí, los grupos económicos concentrados, es mucho más sencillo, es ponerse de acuerdo en función a porcentajes de ganancias o porcentajes de pérdida. Eso es mucho más sencillo. Por eso ellos siempre se ponen de acuerdo mucho más rápido, que lo que implica que se ponga de acuerdo el conjunto de la sociedad. Porque por ahí, no todos, pero una gran mayoría, o por lo menos un porcentaje de esa sociedad, sí discute o quiere discutir ideas, o proyectos, o propuestas del porvenir. Ellos no, ellos simplemente lo que tienen que poner de acuerdo es el negocio. Y eso no es solamente argentino, es a nivel internacional. La única expectativa que, por lo menos personalmente a mí me queda, es que están complicados. O sea, la situación mundial se está complicando y también se los va a llevar puesto a ellos, en mayor medida, pero también se los va a llevar puesto a ellos y el modelo que siempre trataron de instaurar. Muy bien. Desde Mar de Ajó, Partido de la Costa, Radio AM 1440, fue la columna de Tato 30. Muchas gracias, Tato. No, gracias a vos, Silvio, y a las y los oyentes.